Muy buenos días. Hoy es 28 de febrero de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado penalista y magíster en criminología de la Universidad Santiago de Cali. Nos encontramos en el día de hoy en el salón de conferencias del edificio Comeva de la avenida Estación. El tema que vamos a ver en el día de hoy es el relacionado con la audiencia preparatoria. Sin embargo, antes de abordar el tema a fondo, debo hacer anteponer el tema del descubrimiento o el discovery, como hablan los americanos, en relación con el descubrimiento de la prueba en la audiencia de acusación. Vamos a hacer un análisis pormenorizado en relación con estos dos temas del descubrimiento de lo que sucede en la audiencia preparatoria. En esta dinámica vamos a entrar a estudiar unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, las cuales hacen referencia a estos dos tópicos, el de la audiencia de acusación referido al descubrimiento de la prueba, y el otro es el de la audiencia preparatoria, que tiene como finalidad depurar todo lo que se va a llevar a juicio, que solamente pase a la etapa del juicio oral lo que se decrete por parte del juez, teniendo en cuenta los principios de pertinencia y admisibilidad de la prueba. El tópico de la prueba es fundamental en este sistema penal acusatorio. Quisiera hacerme referencia de que el sistema penal acusatorio colombiano, con una tendencia adversarial, pues fue introducido con el acto legislativo 03 del 2002, cuando se reformó el artículo 250 de la Constitución Nacional para darle entrada a este sistema y, dentro de sus facultades asignadas a la Fiscalía General de la Nación y a sus delegados. Es así como, por ejemplo, en materia del escrito de acusación, siguiendo un principio del garantismo penal, que es el del nullum judicium sine accusatione, sine probatione, sine defensione. Se enraiza fundamentalmente en que solamente a través del imperativo que tiene el fiscal para formular una acusación es que da lugar o nacimiento al juicio como tal. En este sistema, dice el artículo 250 constitucional, que el fiscal dará inicio, o presentará el escrito de acusación, dando inicio al juicio oral público concentrado bajo el principio de inmediación ante el juez de conocimiento. Por lo tanto, cuando el fiscal o sus delegados tienen ese imperativo, deberá suministrar todos los elementos materiales probatorios, la evidencia física o los informes legalmente obtenidos a efectos de presentar pues esa acusación, solicitarla ante el juez de conocimiento, y entonces se da inicio pues a la audiencia de acusación como tal, que va a ser la carta de navegación que tiene la Fiscalía para llevar el conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, acerca de la comisión del delito y la responsabilidad del acusado como autor o como partícipe. Básicamente tenemos un punto o columna vertebral, que es el artículo 250 constitucional, y entonces surge pues la ley 906 de 2004, por medio de la cual se le da entrada a este sistema penal acusatorio. Igualmente dice el artículo 15 de la ley 906 que el principio de contradicción, que para ello las partes tienen derecho a conocer y a controvertir las pruebas
y para eso pues tiene que el fiscal suministrar todos los elementos materiales de prueba, la evidencia física y los informes legalmente obtenidos para que se pueda entonces ejercer el derecho de contradicción. Igualmente el sistema dice en la ley 906, el artículo 8º, que el acusado tiene derecho a solicitar, a conocer y a controvertir las pruebas. De igual manera, el artículo 125 estipula que la defensa también está en iguales derechos para que conozca y controvierta la prueba. De manera pues que, conocido previamente estos fundamentos del sistema penal acusatorio, pasamos entonces a lo que indica el artículo 336 de la ley 906, porque dice la norma que el fiscal, cuando pueda afirmar con probabilidad de verdad que la persona ha cometido el delito y es autor del mismo, entonces presenta ese escrito de acusación conforme lo indica el artículo 336 de la ley 906. Igualmente entonces señala el artículo 337 que el fiscal presentará ese escrito de acusación y para ello entonces hará una relación clara y sucinta sobre hechos jurídicamente relevantes. Igualmente consignará en ese escrito de acusación los datos personales y la dirección de ubicación de los testigos de cargo, igual de los peritos o también de los testigos de acreditación con los cuales va a introducir en el juicio en los documentos que pretenda llevar para establecer pues entonces su teoría del caso. Básicamente entonces vamos a tomar en cuenta estas sentencias que voy a referir inicialmente de la Corte Constitucional, la C-1194 del 2005, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada en relación con el artículo 344 de la ley 906. Igualmente vamos a examinar la sentencia 25920, esa es del 21 de febrero de 2007, del magistrado ponente es el doctor Javier Zapata Ortiz, por el caso de los heridos en Bogotá en un partido que se realizó en el estadio El Campín. Allí se sientan las bases, es una sentencia matriz mediante la cual se tocan varios puntos o temas, y en este caso esencialmente en materia del descubrimiento de la prueba. Igualmente hay una sentencia que es la radicación 28847 del año 2008 del doctor Quintero Milanés, que también se refiere a este tema del descubrimiento. Y ya en materia de la audiencia preparatoria vamos a tocar dos temas, vamos a tomar dos radicados, que son el de la sentencia 35130 del año 2011, el doctor Socha Salamanca, que es el ponente, y hay otra sentencia también que es la radicación 36562 del año 2012 del doctor Bustos Martínez. Esas sentencias a las cuales me voy a referir tocan los temas principales sobre el descubrimiento y el tópico de la depuración en la audiencia preparatoria. Bien, comencemos entonces de que el artículo 344 de la ley 906 señala el procedimiento mediante el cual entonces se lleva a cabo la audiencia de acusación. Previamente a esa audiencia de acusación, el fiscal ya ha presentado su escrito de acusación
ante el juez del circuito, el juez de conocimiento, para que se haga la entrega formalmente de ese documento, de ese escrito con sus anexos a las partes. En este caso vamos a decir a la defensa. Entonces ya el defensor ha tomado o ha recogido ese documento de todas maneras, para que, conociéndolo previamente, para llegar entonces a esa audiencia de acusación. Cuando se llega a la audiencia de acusación, pues es prudente de que el defensor conozca ya el escrito de acusación que le ha presentado el fiscal, que lo conozca en su contenido, que sepa en relación con qué hechos jurídicamente relevantes y con cuál es la conducta delictiva que está imputando o va a llevar a juicio, por la cual va a llevar a juicio a esa persona. Entonces ese escrito de acusación en esta audiencia toma una dirección encaminada a que se revisen si se cumplió con las formalidades de ese escrito de acusación, porque allí no se refiere, nada tiene que discutirse en esa audiencia de acusación en lo que se refiere pues a la calificación jurídica. Igual pues es una calificación jurídica que hace el fiscal y podemos decir que es un provisional, porque es lo que se va a discutir y es lo que él considera que va a llevar a juicio a esa persona. Ese escrito de acusación entonces debe cumplir con esas formalidades, es decir, si está completo el escrito, si se hicieron referencia a los testigos con sus datos personales y con su ubicación exacta o actualizada, si hay una relación de documentos, entonces con qué testigos de acreditaciones que se pretende introducir, si hay informes médicos de cualquier índole, pues entonces se debe indicar cuál es el perito con su código y dónde se puede ubicar. Todo porque esencialmente entonces en esa audiencia de acusación ocurre ese descubrimiento por parte de la fiscalía. Ya lo ha hecho con su escrito de acusación, pero se formaliza o se materializa en esa audiencia de acusación cuando el fiscal entonces hace un relato de esos hechos jurídicos relevantes y también con qué se apoya, cuáles son los testigos de cargo, y también hay que tener en cuenta que es probable que el fiscal no solamente relacione testigos de cargo, sino también testigos de descargo. Aunque pues este sistema de tendencia adversarial bajo el principio de igualdad de armas, ha dicho la Corte que la defensa debe ser no de inercia sino proactiva, a tal punto que el defensor muchas veces es ante del escrito de acusación o de esa acusación, él ya desde cuando se ha capturado a la persona y se le han hecho las primeras diligencias, conoce de primera mano cuáles son los elementos materiales de probatorios que tiene en ese momento cuando se formula la imputación y se legaliza la captura y se dicta medida de aseguramiento. Pues ya en esa fase se empieza a hacer el descubrimiento para esas diligencias de lo que tiene el fiscal. Entonces se activa la defensa desde ese momento, o puede ser incluso antes, cuando la persona tiene conocimiento que se le está adelantando una investigación, pues activa el derecho de la defensa. De manera pues que no es exclusivo de solamente a partir de la audiencia de acusación. Normalmente pues puede suceder de que se llegue a la audiencia de acusación, la defensa esté apenas llegando y esté conociendo del caso, pues entonces viene de primera mano a suceder lo que es el discovery o el descubrimiento que hace la fiscalía del material, del elemento material de prueba, la evidencia física o los informes legalmente obtenidos que tiene y con los cuales está construyendo su teoría del caso, con los cuales va a llevar a juicio
a esa persona a efectos de demostrarle al juez, más allá de toda duda razonable, acerca de la existencia del delito y de su autoría. De manera pues que ese descubrimiento que se hace en esa audiencia de acusación, el fiscal entonces presentará los elementos de prueba y se le da la oportunidad para que la defensa pueda solicitar incluso algún elemento material probatorio que no haya sido revelado por parte del fiscal o que no haya sido descubierto, para que se solicite y entonces la fiscalía lo presente. Y a eso fue que se refirió cuando se examinó en esa sentencia de exequibilidad, la 1194 del 2005, por parte del magistrado el doctor Monroy Cabra, y se hace una alusión de que el 344 hay un plus, un valor agregado para la defensa, que si se hace ese descubrimiento por parte de la fiscalía, pues él, teniendo conocimiento de que existe algo a su favor, pues lo haga, se hace en ese momento oportuno. Porque es que resulta que bajo el principio de igualdad de armas, pues al hacerse ese descubrimiento de pruebas o de esos elementos materiales de prueba, digámoslo más correctamente, en esa audiencia de acusación el fiscal descubre bajo el principio de igualdad, para que la defensa empiece a ejercitar, a conocer y a ejercer su derecho de contradicción. Pero también es cierto que como ahora no es un monopolio, no es monopolio solamente de la fiscalía el de la indagación, el de la averiguación y el de obtener elementos materiales de prueba, sino que la defensa en este sistema penal acusatorio, bajo esta ley 906, también pues ejerce su actividad investigativa con su personal de investigadores para empezar a trabajar una teoría del caso. Entonces, igual está en igualdad de derechos y condiciones para que ejercite ese derecho a la defensa con sus investigadores, entonces empiece a recoger sus elementos para llevarlos como contraprueba o presentar pues unas pruebas de descargo. Hay que tener en cuenta que se abandonó ese principio de investigación integral que traía la ley 600 del 2000, es decir, que si bien es cierto en el sistema anterior la fiscalía investigaba tanto lo favorable como lo desfavorable, en este sistema pues su pretensión es llevar el convencimiento del juez sobre la responsabilidad o para desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, que no va a estar obligado a presentar pruebas de descargo. Si él las encuentra en el camino de la investigación, pues las debe suministrar, como ordena el artículo 250, cuando dice que la fiscalía deberá suministrar los elementos, incluyendo los favorables al procesado. Y lo mismo dice el artículo 15 como derecho de contradicción, también recopilando pues, o trayéndose en a colación el artículo 250 supra, de que el fiscal deberá también suministrar los elementos materiales que sean favorables para presentárselos a la defensa. Es decir, está en el deber de descubrírselos para que la defensa pueda también pues, hacer su propia teoría del caso. Pero se dice que no es monopolio solamente, es un monopolio que ya no está en manos solamente del Estado, sino que también la defensa debe activarlo, y por eso es que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, está la casación penal, dice que en este sistema el defensor no es de inercia, sino que debe activar una defensa proactiva, aunque pues el artículo 125 de la ley 906 señala que la defensa no está en la obligación de presentar prueba de descargo, ni contraprueba, ni a intervenir activamente en el juicio. Aunque eso, entre comillas, porque en este sistema, pues teniendo también esa disposición de que pueda acceder a los elementos de prueba, pues también está en condiciones de recopilarlos empíricamente y es deber de demostrar a la cadena de custodia de la autenticidad de quien los va a presentar. Eso lo dice la ley 906 en artículos
276 y 277. Bueno, pero ese es otro tema que después miramos acerca sobre la autenticidad, porque también esta sentencia 25.920 se refirió a otros tópicos como el de la prueba de referencia y el de la introducción de los documentos. Esa sentencia matriz 25.920 es muy importante tenerla en cuenta, porque de allí es que parten otras sentencias en relación con ese tema. Decía entonces que el descubrimiento lo hace entonces el fiscal en esa audiencia de acusación, pero igual dice el artículo 344 que el fiscal le puede pedir al juez que el defensor descubra los elementos de prueba, si tiene declaraciones, si tiene entrevistas, si tiene material probatorio. Pues es el momento entonces en que el defensor lo puede hacer, aunque, ojo, no está obligado, porque por razones de estrategia de defensa, y así lo ha hecho también la Corte Suprema de Justicia, su momento para presentar o descubrir es en la audiencia de preparatoria. Al inicio del artículo 356, en su numeral segundo, dice que el defensor deberá descubrir sus elementos materiales de prueba en la audiencia preparatoria. Entonces, por estrategia de defensa, es posible que no lo haga en la audiencia de acusación, aún teniéndolos. Sucede que hubo situaciones acá, un caso en Cali, donde un juzgado penal del circuito, en la audiencia preparatoria, atendiendo a la observación que hizo la fiscalía de que el defensor no había hecho el descubrimiento en el momento de la 344, entonces pidió su exclusión. Situación irregular, y el Tribunal de Cali se pronuncia revocando esa decisión del juez de conocimiento, indicando de que ciertamente no es su obligación hacerlo en la audiencia de acusación, sino en la audiencia preparatoria, porque por estrategia de defensa, una vez se haga ese descubrimiento por parte de la Fiscalía en la audiencia de acusación, se activaría la defensa a fin de controvertir que esos elementos de prueba que le está entregando la Fiscalía en esa audiencia. Entonces, ya el paso siguiente en la audiencia preparatoria es que debe obligadamente el defensor descubrir esos elementos de prueba. Ahora, la solicitud y presentación, dice la ley 906 que debe ser en la audiencia preparatoria, y allí hay una salvedad en relación con el inciso final del artículo 357 de la ley 906, en la cual el Ministerio Público, de manera excepcional y para que cuando se tiene que las partes no lo hayan solicitado, entonces el Ministerio Público puede, porque que tenga incidencia en los resultados del juicio, entonces puede hacer esas solicitudes, pero eso lo miraremos más detalladamente. Ahora que entremos en el tópico del decreto de pruebas de la audiencia preparatoria. Retomando entonces el asunto de la audiencia de acusación, se dice pues que se hace ya ese descubrimiento por parte del fiscal, y entonces la defensa solicita de que le den un tiempo prudencial, los 3 días que señala el 344, para que el juez de conocimiento le ordene al fiscal entregarle los elementos de prueba que tenga en su poder y que ha descubierto en esa audiencia de acusación, para que entonces la defensa se traslade al despacho del fiscal, recoja esos elementos materiales de prueba que le ha descubierto el fiscal y pase a conocerlos y a ejercer el derecho de contradicción pertinente. Puede suceder que el fiscal en el escrito de acusación diga que hay alguna orden de trabajo, una misión de trabajo, la cual estaría pendiente de llegar. Puede suceder también que en relación con un examen médico igual esté por practicarse y que tiene señalada fecha para hacer el examen psiquiátrico, un examen de medicina legal, un examen sexológico, etcétera, etcétera,
y queda pendiente. Eso puede suceder. Igual entonces los resultados estarían anunciados por el fiscal en la audiencia de acusación. En ese terreno, entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, entonces pueden llegar. Cuando avanzamos a la audiencia preparatoria, para entrar en materia, se anuncia en el artículo 356 en su numeral primero, dice el juez: abierta la audiencia preparatoria, le da la palabra a la defensa para que diga si tiene alguna observación en relación con ese descubrimiento, y dice: en especial, subrayo, en especial si el que se hizo por fuera de la sede estaba completo. De no suceder eso, de pronto por haber un incumplimiento en relación con ese descubrimiento dentro de los 3 días siguientes que le ordena la ley, puede suceder que entonces la defensa en ese momento oportunamente diga que no fue descubierto como se le ordenó a la fiscal, y entonces se pida la exclusión por sanción que trae el artículo 346 de la ley 906. Es decir, allí se señala que si el fiscal incumplió, entonces el juez rechazará o excluye ese elemento material probatorio que no fue descubierto por habiéndoselo ordenado a la fiscalía. También puede suceder que en ese momento del 356, en el numeral primero, el defensor haga referencia a que el fiscal entonces se le haga el descubrimiento de aquello que mencionó en el escrito de acusación y que no se hizo por X o Y razón, como se dice allí, que estaba en tránsito de obtenerse ese elemento material de prueba. Entonces, es el momento oportuno en esa audiencia preparatoria al inicio del 356, numeral primero, para que el defensor le diga al juez que le ordene a la fiscalía entonces que haga ese descubrimiento que anunció allá y el cual quedó pendiente para que entonces se haga ese descubrimiento, porque es que la sentencia 25920 del 2007, cuando revisó el caso en sede de casación por los heridos que hubo en ese partido en el estadio del Campín, hace la evaluación de que no es únicamente ese descubrimiento puede ocurrir en la audiencia de acusación, puede suceder en la preparatoria e incluso puede suceder también en el juicio. Y es que el artículo 344 sí lo dice en el inciso final, que alguna de las partes podrá, ya estando en el juicio, dirá que por esencial, por tener una incidencia en los resultados del juicio, haga un descubrimiento. Entonces, dice la norma del 344 inciso final que puede alguna de las partes solicitar un descubrimiento de algún elemento de prueba que tenga incidencia en el juicio. Y fíjese que no se ha hecho en la audiencia de acusación ni en la audiencia preparatoria. Entonces puede suceder que en el juicio surja un elemento de prueba y entonces ese descubrimiento se puede hacer aún estando en ese estado, y el juez lo examina y mira si es admisible o si no lo debe rechazar. Es una decisión que tendría entonces que hacerse el juez. Entonces no es solamente exclusivo de la audiencia de acusación, sino también en esta fase de la audiencia preparatoria se puede decírsele al juez que suspenda la audiencia. ¿Para qué? Para que se dé cumplimiento a lo que dice el artículo 8º, que el acusado tiene derecho a solicitar, a conocer y a controvertir las pruebas, que el acusado tiene derecho a un tiempo razonable para realizar su defensa, que el artículo 125 dice que el defensor tiene derecho a conocer y a controvertir esos elementos materiales de prueba que se le están descubriendo. La ley también señala eso en la Constitución Política, el artículo 29, como un principio constitucional. El derecho de contradicción también lo consagra allí. Y aún más importante, puede considerar usted de que las leyes sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como son la ley 16 del
del 72, y que es la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, y la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que el acusado en plena condición de igualdad tiene derecho a conocer y a controvertir las pruebas. Esos son principios fundamentales, porque el derecho de contradicción se debe garantizar en este sistema penal acusatorio. De manera que entonces, volviendo a la audiencia preparatoria al 356 numeral primero, se suspende si es necesario. ¿Para qué? Para que en la próxima audiencia, cuando se le dé la intervención a la palabra del defensor, entonces haga el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba. Ya habiendo estudiado, habiendo conocido, puede entonces estimar y hacer una evaluación muy precisa en relación con lo que se va a depurar en esa audiencia de preparatoria. Miremos la importancia que tiene, a renglón seguido, esa depuración que se va a hacer allí en esa audiencia de preparatoria. Y para ello entonces tengo en cuenta dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Penal, que es la 35130 del 2011 del doctor Socha Salamanca, y la 36562 del 2012 del doctor Busto Martínez. Recuerden, esta 36562 fue la que permite que se pueda apelar no solamente de lo que se decreta, sino que también de lo que se rechaza. Eso lo aclaró la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia 36562, indicándose pues que los artículos que se hacen referencia en materia de la apelación, en principio no se podía apelar de lo que se decretaba o se le aceptaba a las partes. Ahora, solamente se controvertía en apelación aquello que se negaba, pero ya la Corte Suprema dijo no, eso tiene que también puede interponerse el recurso de apelación cuando se trate también no solamente por la exclusión o el rechazo de una prueba, sino también en relación con la admisión, y vamos a ver cuál es la incidencia que tiene eso. Hace entonces el defensor hará el descubrimiento del material de prueba que tenga o que pretenda llevar para su teoría del caso. ¿Cuál es la contraprueba? ¿Cuáles son las pruebas de descargo? Ya las tiene definidas claramente el defensor para llevarse a juicio, para entrar en este sistema de tendencia adversarial y bajo el principio de igualdad de armas, tal como lo refirió la sentencia C1194 del 2005. Es un sistema en el que las partes, llámese en este caso el fiscal y el acusado, a través de su defensor, pues van a transarse en una discusión, una teoría del caso cada uno, a efectos de llevarle al juez sus pretensiones, el uno para tratar de desvirtuar la presunción de inocencia y la defensa a fin de obtener la absolución de su cliente. ¿Qué viene entonces en la audiencia de preparatoria después de que se hace entonces el descubrimiento ya por parte de la defensa? Viene la enunciación que hará el fiscal, enunciará qué es lo que va a llevarse a juicio en sus pretensiones probatorias. Hará solamente una enunciación, igualmente hará la defensa la enunciación, y eso tiene como única finalidad permitir que a renglón seguido se hagan las estipulaciones probatorias. Ese asunto de las estipulaciones probatorias, hay que tener en cuenta una sentencia dentro del radicado 40336 del 2013 de este año, del doctor Castro, en la cual pues se dice que solamente se deben de estipular son hechos, no elementos de prueba, ni evidencia física, ni los informes legalmente obtenidos. Se estipula, como dice allí la norma, dice el 356, algún o algunos hechos o circunstancias. Es que
Sobre eso hay que ser claro que uno tiene que empezar a depurar cuál es la discusión central en el juicio, porque es que no todo se va a llevar a juicio. Es decir, si se van a establecer responsabilidades, si se van a establecer en relación con la conducta delictiva, entonces tenemos que ya tener nosotros clarificado qué es lo que se va a discutir en el juicio. Y así entonces depuramos, y por los principios de celeridad y economía procesal y evitando el desgaste de la justicia, pues solamente entonces vamos a centrarnos en el juicio en un tópico central o en un tema central. Si vamos entonces a estipular, pues en ese evento le dan una hora a las partes para que entonces miren a ver qué es lo que van a estipular el fiscal y el defensor, y entonces después de que se retoma la palabra, entonces ya el juez acepta esas estipulaciones, y eso es irretractable, no tiene regreso atrás. Si se aceptan esas estipulaciones probatorias, pasarán a ser parte del material de prueba o que el juez de conocimiento debe evaluar al momento de dictar la sentencia. Hace parte del núcleo esencial, pero entonces ya se obvió lo del principio de inmediación y la concentración frente a esa prueba. Eso no se discute, se da por aceptado ese hecho. Así, por ejemplo, si en materia de un delito sexual se está diciendo por parte del fiscal que hubo una violación o un acceso carnal violento, entonces hasta donde de pronto en ese informe del perito sexual en esos términos está indicando allí en el estudio pericial que no hubo desfloración. Entonces, si yo estipulo eso, pues de contera, inmediatamente estamos diciendo pues que de qué es lo que vamos a discutir. Pues es obvio que en estos casos puede suceder, porque de pronto hay una denuncia y se esté indicando allí por la madre o por alguna persona que hubo el acceso carnal, y entonces se está probando de que en materia sobre el acceso carnal no está dado ese elemento material de prueba, y que de pronto entonces no existe un acceso carnal sino un acto sexual abusivo en menor de 14 años, por ejemplo. Entonces la discusión cambiaría esencialmente. Es decir, hay que mirar a ver qué es lo que se va a estipular. Si se estipula, por ejemplo, que las causas de la muerte de una persona en un caso de homicidio es por disparo de arma de fuego, entonces si usted tiene una teoría por ejemplo, para refutar que no fue esa persona porque tiene forma de probar que estuvo en otra parte a esa hora de los hechos, entonces usted puede estipular esos hechos, es decir, que sí fue a consecuencia de disparo de arma de fuego. Usted lo que va a entrar a discutir en juicio es que esa persona no es el que está siendo responsable allí. Entonces fíjense que en las estipulaciones sí se puede manejar a efectos de decantar y de entrar a juicio solamente lo esencial. En esta sentencia 35-130 del 2011, por ejemplo, pasó algo en relación con la acusada, que ella estuvo siendo sindicada o fue procesada por un delito en el cual ella afirmaba que no estaba al momento de los hechos porque tenía forma de probar de que estaba en otro sitio y tenía testigos de refutación. Pese a que el Ministerio Público se opuso y que el juez en la preparatoria se los negó a la defensa y que no hubo apelación, ya se llegó a juicio, y entonces en el juicio, cuando se presentó a la acusada que atestiguara y hace referencia a que tenía esos testigos, entonces se solicita en esa audiencia que se escuchen esos testimonios, y resulta de que también se negó. Entonces la Corte Suprema de Justicia, mire que esto tiene que ver con lo del artículo 344, el inciso final, cuando algo que no se había descubierto, aunque aquí en este caso se había descubierto, pero sucede que en el juicio se pidió de que se escucharan a los testigos de refutación y se negaron. Entonces eso tenía incidencia en los resultados del juicio, claro que sí, en la inocencia de la persona. Entonces hubo que declararse la nulidad,
y retrotraer toda la actuación a la audiencia preparatoria para que se viabilizara la introducción de los testigos a juicio. Entonces hay allí un ejemplo claro de pronto de que a pesar de que hubo sí el descubrimiento, pero fue algo que ya en la audiencia de juicio oral, en el juicio oral, pues surge, y como un testimonio de refutación era probable de que eso tuviera unas incidencias en los resultados del juicio. Viene entonces el tema de ahora sí, después de que se estipula, entonces se dice que se le da la palabra a la fiscalía para que entonces diga qué es lo que tiene para llevar a juicio, pero entonces para que solicite su solicitud de pruebas con pertinencia, conducencia y la utilidad. Allí viene una fase muy importante que tiene que está entrelazada con lo que señala el artículo 375 y 376 de la ley 906, que tiene que ver con la pertinencia, con la admisibilidad. Igualmente esa intervención tendrá que hacerla el defensor para indicar cuál es la solicitud de pruebas que va a hacer con pertinencia, conducencia y utilidad en el juicio. Aquí hago claridad que según la sentencia C-454 del 2006, la Corte Constitucional indica que la víctima, a través de su representante, puede hacer solicitudes probatorias. Eso en cuanto al artículo que se refiere a las solicitudes probatorias, porque y pues no solamente está puede suceder entre las partes, llámese fiscal y acusado, sino también la víctima. Y es que incluso el Ministerio Público, porque ya dice el artículo 357 en su inciso final que excepcionalmente el Ministerio Público, si ninguna de las partes lo ha solicitado y él considera que es importante para los resultados del juicio, o que eso tiene una incidencia y puede afectarle a la defensa, o puede a alguna de las partes, puede hacer la solicitud de práctica, dice el 357. Ese 357 entonces se declaraba exequible por la C-454 del 06. En materia de la pertinencia hay que tener en cuenta que esos elementos materiales de prueba de evidencia física y los informes legalmente obtenidos tienen que referirse directa o indirectamente a los hechos o sus circunstancias, a la identidad o a la responsabilidad del acusado como autor o como partícipe. Y también dice el artículo 375 de la ley 906 que es pertinente cuando pretenda ser más probable o menos probable alguno de los hechos mencionados, o que se refiera a la credibilidad de un testigo o de un perito. Eso sí que es importante. Igualmente el artículo 376 dice que toda prueba pertinente pues es admisible, pero hay una salvedad, y es que cuando pueda tener un perjuicio, pueda ocasionar un perjuicio grave e indebido, no será admisible. Cuando vaya a confundir en lugar de aclarar, también será inadmisible. O cuando dilate o presente o escaso valor probatorio también. Hay allí señaladas taxativamente unas causales por las cuales si bien es cierto es pertinente, no es admisible, y entonces a eso es que se refiere el juez cuando tiene que tomar la determinación en relación con las solicitudes probatorias de pertinencia, admisibilidad y si es útil. Entonces el paso siguiente que viene en relación con este asunto de la exclusión es el artículo 359, cuando dice que las partes y el Ministerio Público, hago la salvedad, y ahí en ese artículo también se refirió la Corte Constitucional con una sentencia C-209 del 2007, permitiendo que también pueden solicitar exclusión el representante de las víctimas. Entonces, exclusión de todo aquello que no sea pertinente, sea inadmisible, sea repetitivo, sea inútil. Es decir, allí hay que hacer una evaluación, y ya usted como defensor tiene que haber decantado
tienen que haber hecho ya previamente una depuración de qué es lo que el fiscal le pretende llevar para su teoría del caso. Tendrá que hacerse un análisis si ese testigo tuvo un conocimiento directo o indirecto, si ese testigo es verosímil o es increíble, si ese perito está faltando a la verdad, si ese testigo de acreditación que el fiscal le pretende introducir ese documento. Todo tiene que ir referido y dirigido a la demostración de los hechos y sus consecuencias, y también a la responsabilidad penal del acusado. Entonces, eso tiene que hacerse un filtro allí, y tiene que usted tener en cuenta las reglas sobre la admisibilidad, sobre todo este numeral primero del artículo que se refiere al del 356, en relación pues con qué es que se ve, el 359, que es en relación con qué es que se va a excluir, y el 376, porque es que el 376 de la ley 906 sobre la inadmisibilidad, si usted considera que hay un elemento material de prueba que le puede causar un grave perjuicio indebido, ¿para que usted no lo puede dejar entrar a juicio? Puede pasar eso. Mire que a usted le van a llevar un testigo de acreditación para que el testigo de la policía judicial o del CTI le va a introducir un documento que diga de que la persona ha sido condenado por otro delito, y de pronto eso que tiene que guardar, ¿qué relación guarda con los hechos que se están siendo investigados? A no ser que tenga un antecedente por el mismo delito y lo tenga pues dentro del término que señala pues la Constitución y la ley, porque es que dejar entrar a eso es inflar la mentalidad del juez en torno a eso y puede causar un grave perjuicio. Y así hay cosas tan elementales, y Enrique Chiesa se refiere a ello precisamente. Por ejemplo, cuando se pretenden introducir evidencias demostrativas como son fotografías del cadáver, cómo quedó el cadáver, eso llevarlo a juicio es inflarle al juez esa apreciación cognitiva que tiene en relación con los hechos. Entonces eso no guarda una relación directa con los hechos. Entonces allí hay que tener extremado cuidado en usted revisar, y cuando usted revisa previamente, usted ya cuando llega a la preparatoria tiene que saber qué es lo que le va a pedir, qué exclusión es la que tiene que hacer, si por impertinencia, inadmisibilidad, o por inutilidad, o porque es repetitivo. ¿Qué razón tiene, por ejemplo, llevar varios testigos si van a hablar de un mismo asunto? Pues llévese 2 testigos que son los que tuvieron conocimiento directo, y aquí juega un papel muy importante en relación con la prueba de referencia. Y hay una sentencia, la 41702 de este año, de la doctora María del Rosario González Muñoz, en la cual sobre este asunto de la prueba de referencia hace unas observaciones que son muy importantes tenerlas en cuenta, debido a que muchas veces los fiscales quieren llevarle a juicio un testigo de referencia. Entonces hay policía de la judicial que están haciendo investigaciones de campo, y entonces hacen entrevistas de testigos que a su vez escucharon de otro, y ese a su vez escuchó de un tercero. Entonces permitir muchas veces que entre un testigo para que haga alusión a algo que no tuvo conocimiento directo sino de un tercero, es en cierta forma no debe ser permitido, porque quien debe entrar a juicio de acuerdo con el artículo 402 es el que tenga un conocimiento directo de los hechos, y solamente excepcionalmente cabe la posibilidad de que entre a juicio un testigo de referencia, sea por alguna de las condiciones del artículo 438 de la ley 906, y teniendo en cuenta ya varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Penal en relación con el tema de la prueba de referencia. Es que allí hay algo que tiene que manejarse con extremado cuidado en relación con esas pruebas de referencia, porque si yo voy a discutir unos hechos y circunstancias relacionados con la conducta delictiva y la responsabilidad del acusado, tengo que
depurar, y este es el momento en que yo puedo decirle al señor juez: excluya por impertinente o por inadmisible o por repetitivo o por inútil algo que realmente no debe entrar a la fase del juicio porque es contraproducente para los fines del proceso. Entonces hay que tener en cuenta que la misma ley 906, el artículo 379, en el principio de inmediación, pues dice que la prueba de referencia es admisible excepcionalmente, y lo mismo dice los artículos referidos a las pruebas, el 380 y siguientes, de que para condenar no se puede hacer exclusivamente en prueba de referencia. Entonces, ese tema de la prueba de referencia sí que hay que tenerlo muy en cuenta al momento de la audiencia preparatoria, de impedir que eso nos llegue a juicio. El juez, cuando más, es el juez de garantías, y él no es un convidado de piedra. Desde la misma audiencia de acusación hasta la preparatoria, dice la sentencia 25920 del 2007, el juez debe ser proactivo en ese sentido para que el descubrimiento sea lo más completo, pero él debe también efectivizar la justicia material. Entonces, hasta dónde debe permitir que le llegue a juicio, si él, bajo el principio de inmediación, de contradicción, de concentración, de confrontación, es que tiene que entrar a evaluar finalmente al dictar la sentencia. También hay otra cosa muy importante que es un principio, y es el de la comunidad de prueba. No debemos de perder de vista que todo lo que entra en juicio hace parte del juicio, y eso es materia de análisis por parte del juez de conocimiento, porque le pertenece a todos, pertenece al proceso. Entonces, si alguien lo lleva a juicio, pero le favorece a la contraparte, es de análisis y debe ser sometido a las reglas de apreciación, a las reglas de apreciación en conjunto de la prueba, de acuerdo a cada una de las que señala el código. Y es que también tengas en cuenta que en este sistema de tendencia adversarial y de principio de igualdad de armas hay una libertad de prueba. Entonces, dice el artículo 374 que ciertamente, en relación con el principio de libertad probatoria, para la solución correcta del caso se pueden utilizar cualquiera de los medios de prueba que señala el código, o medios técnicos o científicos que no violen los derechos humanos. Entonces, el 357 también señala, en relación con esa libertad de prueba, que pues, efectivamente se puede llevar. Incluso los medios de prueba, como refiere el 382 de la ley 906, pues habla también de los testimonios, de las inspecciones, de los peritazgos, de los elementos materiales de prueba, de la evidencia física o cualquier medio técnico científico que no viole los derechos fundamentales. Entonces, allí eso hay que tenerlo en cuenta. Ya después, entonces, en la audiencia preparatoria viene finalmente lo del artículo 360, que es la solicitud de exclusión por violación por prueba ilegal. Aquí hay que tener en cuenta la distinción entre prueba ilícita y prueba ilegal que ha hecho la Corte Constitucional en la sentencia de CU 159 del 2002 del doctor Manuel José Cepeda, y posteriormente en la C 591 del 2005 la magistrada ponente doctora Clara Inés Vargas hace referencia a esa distinción, y se recoge todo en materia de prueba ilícita y prueba ilegal. Prueba ilícita es aquella que viola derechos fundamentales, y la prueba ilegal es aquella que no cumple con los requisitos de formalidades, etcétera, etcétera. La una tiene una incidencia importantísima, que es declarar la nulidad de todo lo actuado, mientras que en relación con la prueba ilegal pues solamente se excluye ella. Entonces, el referente en esta materia es el artículo 29, inciso final, que dice que toda prueba ilícita pues debe ser rechazada, toda prueba ilegal debe ser rechazada, toda prueba que vaya en contra de las vías formales del debido proceso, etcétera, etcétera, y violando derechos fundamentales, pues debe ser excluida. Principio de exclusión de la prueba. Teniendo obviamente aquí que tener en cuenta también lo que señala el artículo 457 sobre
en relación pues de la exclusión de las pruebas, teniendo en cuenta determinadas reglamentación que existen sobre la exclusión de la prueba. Pero básicamente entonces viene allí, es importantísimo que en ese momento entonces se discuta eso sobre la exclusión de la prueba. Y es que la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que solamente es en la audiencia preparatoria que se toca el punto en torno a la exclusión de la prueba ilegal. Ese tópico no se maneja en la audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. Y es que hay una situación importantísima, y es que solamente cuando ha habido el descubrimiento, con la audiencia de acusación y las siguientes, es que entonces ya se entra a conocer, y por eso es que entonces en la audiencia preparatoria es que se debe pedir la exclusión por prueba ilegal. Si se hace en la audiencia preliminar, pues lo que hace el juez de control de garantías es solamente no impartirle legalidad a la audiencia, pero el juez de control de garantías no puede excluir esa prueba porque no es su competencia. Solamente es referido a declarar ilegal porque no cumplió con los requisitos, etcétera, etcétera, pero él no entra en materia de excluir qué y no qué. Entonces, hasta allí entonces mire cómo se dan los pasos principales en torno pues a la audiencia preparatoria. Ya después miraremos más a fondo otros aspectos importantísimos que tienen que ver con esta ley 906 en materia de pruebas. Por ahora yo dejo aquí, y en otra charla podemos retomar el asunto. Miren, no se olviden, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado penal de la Universidad Santiago de Cali. Pueden encontrar estas conferencias en el link de YouTube y con el nombre completo mío. Muchas gracias.